hacemos esta oración, oh Dios, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres el Rey, que tú eres todopoderoso, Señor. Venimos necesitados de ti, Señor, queremos sentir tu presencia, queremos adorarte, queremos glorificarte a ti, Señor. Tú eres el único digno de adoración, eres el único digno de exaltación en esta mañana. Te rogamos, oh Dios, tu presencia con nosotros. Glorifícate en medio nuestro, Señor. Permítenos alabarte, permítenos adorarte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor. En el libro de San Juan vamos a leer la palabra de Dios. El capítulo 19, vamos a leer desde el verso 17 hasta el verso 22. San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19, desde el verso 17 hasta el verso 22. Amén. ¿Ya han encontrado todos? Dice la palabra del Señor. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Y respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Qué bueno, hermanos, en esta mañana en entender que este Dios tan bueno, tan maravilloso, entregó su vida para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Y pasó un proceso difícil. Pasó por un momento de su vida muy fuerte, pero lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Y aún estando allí, dice la palabra del Señor, que los mismos judíos decían: no pongas que Él es Rey de los judíos. Pero hasta este hombre le dijo: lo que yo he escrito, escrito está. Porque el Dios, ese Dios que estaba allí manifestado en carne, estaba entregando su vida para cumplir un plan y poderlo ejecutar, para que usted y yo en esta mañana estuviéramos en este lugar, para que usted y yo en esta mañana pudiéramos tener la oportunidad de salvación, para que usted y yo en esta mañana pudiéramos venir a este lugar y a decirle: Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por entregar tu vida para salvarme, Señor. En esta mañana yo le invito, hermano, alabe al Señor. Exáltelo, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. Entre en la presencia de Dios en esta mañana. Aleluya. Dice tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Lo diste todo por salvarnos. Tú padeciste en mi lugar. Que sea nuestro lugar. Siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Díselo a Él. Te doy mi adoración a ti. Dale la adoración al Señor. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar.
Diste tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. por salvarnos. Tu padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí, le doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Santo Cordero, Oh Santo Cordero, Dios de en esta los mañana, Señor, cielos, Dios de los te cielos, quiero te queremos adorar a ti, Señor. Queremos reconocer tu grandeza, queremos reconocer tu poder. Oh sí, Señor, en esta mañana, el universo entero, Señor, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, tiene que adorar, te tiene que exaltar. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Oh, el mundo entero, Señor, el mundo entero te tiene que adorar en esta mañana, Señor. Oh, hermano, adórele, adórele en esta mañana. Here I am to worship, here I am to bow down, Dios, here I am to oh, say hermano, adora that al Señor. you're my God. Adora al Señor en esta mañana. You're altogether lovely, Hemos venido a adorarlo. altogether Hemos venido a adorarte, Señor. altogether wonderful to Hemos me. venido a exaltarte a ti, Señor. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made
hemos venido a adorar al Todopoderoso. Oh, Santo. Aquí está su presencia en esta mañana. Aquí está Él. Aquí se mueve la presencia de Dios, hermano, amigo. Dispón tu corazón para sentirlo. Dispón tu corazón, déjalo entrar a tu vida. Abre tu mente al Señor, abre tu corazón a la presencia de Dios. Oh, hermano, bate tus manos, adóralo. Exáltalo. Oh, Santo. Oh, Santo. Que reinas, Señor. A ti sea la gloria en esta mañana. Tus hijos te alabamos, tus hijos te adoramos, tus hijos te damos honor. Oh Señor, muévete en medio nuestro en esta mañana. Sea la honra y el poder al que está sentado en el trono. Dale la gloria al Señor, dale
Porque la presencia de Dios es maravillosa. se arrodillará y dirá que eres Dios. Oh Santo, Toda creación oh Santo. se arrodillará y dirá que eres Tú Dios. eres el Rey, Señor. Hay que empezar ahora, porque esperaremos, Santo, Rey de gloria, lléname. oh King of Glory. Queremos contigo estar, queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname. ¿Por qué no levantas tu voz y dile? Queremos contigo estar. Queremos contigo, Señor. Queremos contigo estar. Yes, the world will bow down and say you are God. Sigan adorando al Señor. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. King of glory, fill this place. We just wanna be with Hoy en este you. lugar. We just wanna be with you. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. Cantaré aleluya, sé que regresé. Oh hermano, que estemos Danzaré alabando en tu presencia hasta que Él regrese. regrese. puesto los ojos en Jesús, Cantaré aleluya autor y consumador hasta de la fe. que regrese. Que nada ni nadie te separe del amor de Cristo. Danzaré en tu presencia Ni lo hasta alto, que ni lo bajo, regrese. ni lo presente, ni lo porvenir. Cantaré aleluya Ninguna hasta cosa que creada regrese. nos separe del amor Yo de Cristo. cantaré tu presencia hasta que regrese. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia, 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 en tu presencia. Rey, gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo, Señor. Queremos contigo estar. Que sea una petición, un ruego esta mañana. Rey de ¿Por qué no le dices, Rey de gloria, lléname? O que sea una petición para el Señor. Queremos contigo estar. Rey de gloria. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. King of glory. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. Just wanna be with you, Señor.
King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. Rey de gloria, llena este lugar, Rey de gloria. Oh hermano, adóralo un momento. Exáltalo este momento, dale lo que has traído para el Señor. Su presencia es real, su presencia es real. Oh, Él es el Rey de gloria, Él es el único que merece la adoración, la alabanza. Oh hermano, bata sus manos porque las tiene gracias a Él. Usted puede batir sus manos gracias a Dios porque Dios se las ha regalado. Oh, gracias Señor, gracias Dios por tu misericordia y tu verdad. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Gloria al Señor, ¿cuántos damos gloria a Dios? Con más vida digamos, gloria al Señor, gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos y amigos. Tengan la bondad, qué bendición adorar al Señor, amén, sentirlo a Él y saber que Él es el único digno de la gloria. Así que vamos a decirle al Señor cada vez que vengamos a este lugar, cuánto le amamos, cuánto le agradecemos por todo lo que Él ha hecho por nosotros, amén. Vamos hermanos en este momento a tomar la ofrenda. Sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, León de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió, está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo.
no me puedo perder culto. Es muy escaso el culto que me pierdo, pero hermano, cada culto que yo puedo estar, para mí es una oportunidad de reconocer a Dios. Y yo lo quiero invitar a usted, hermano, no deje pasar un momento como el que acaba de pasar sin usted entrar en la presencia de Dios. Es que sin usted decirle esas palabras tan lindas a Dios, yo sí quisiera invitarle, no deje pasar ese momento sin decirle a Dios esas palabras. Lo bonito que suena esa alabanza por parte de nuestras jóvenes aquí, ¿verdad que sí? Nuestras hermanas, que nos inspire a adorar a Dios, que le inspire a usted a decirle: Señor, solamente contigo quiero estar. Amén. Llena este lugar. Qué bonito eso, ¿verdad que sí? El coro que cantábamos anteriormente, antes de ese coro, no sé cuánto pudo costar lo que tú hiciste por mí. Esa salvación, ese ir a la cruz. Hermano, créame que si usted no canta, me preocupa. Créame, eso es como un médico cuando ve una persona así que su color está amarillo y sus ojos amarillos. Yo creo que un médico cuando ve una persona con los ojos amarillos, yo creo que el médico está que le dice, así no esté en consulta con él, yo creo que el médico le destaque por su deber de médico, yo creo que está que le dice, vaya al médico. Amén. Yo como pastor le puedo decir cuando lo veo que no canta y que no siente a Dios, ahí me dan ganas de como decirle, hey, ponte pilas que algo es, porque aquí, hermano, se siente la gloria de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios, hermano. Créame que sí, hermano. Uno siente algo extraordinario. Amén. De un deseo de llorar, pero no de tristeza, sino de gratitud. Así que lo invito, hermano. Mire, usted viene y adora a Dios y se le quita hasta los dolores que trae. Eso es hasta medicinal, ¿no? Esas personas que se quejan tanto y sufren tanto, venga más seguido a culto. Amén. Por lo menos ese dolor se le va a quitar a usted aquí en estas 2 o 3 horitas que está aquí, se le va. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, como decía mi esposa, hemos venido trabajando con unos lemas, gracias a Dios. Creo que son muy importantes estos lemas que hemos venido trayendo, tanto en la enseñanza de la palabra como en el área emocional. Amén. Y este mes hemos estado hablando en el tema de la palabra, hemos estado hablando sobre permanece. Amén. Y en cuanto al área emocional, hemos estado hablando acerca del perdón. Amén. Y bien que vale la pena, hermano, empezar a saber la importancia de perdonar. Porque cuando usted no perdona, se hace daño a usted mismo. Más que al otro se está haciendo daño usted mismo. Amén. Así que es importante hacerlo. Pero el mes de marzo, en el área de la enseñanza de la palabra, vamos a tener unos temas que tienen que ver con eventos futuros, lo que llamamos escatología, los eventos futuros, lo que es el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida del Señor, las bodas del Cordero, la gran tribulación, el tribunal de Cristo, la segunda venida de Cristo. Vamos a hablar de todos esos temas que tienen que ver con el área escatológica, porque es muy importante que no se nos olvide que aunque estamos aquí, estamos esperando la venida del Señor. Amén. Estamos esperando la venida del Señor. Amén. Así que esos serán los temas. Y en el área emocional vamos a trabajar este mes de marzo la bondad. Amén. Vamos a trabajar la bondad. ¿Y qué queremos, hermano? Queremos invitar a todo hermano de la iglesia a que este mes de marzo ejercite la bondad. ¿Qué quiere decir eso?
busque una persona que tenga una necesidad, regálele un mercado. Amén. Vamos a ser generosos. Regálele un mercado a una persona, invite a alguien a su casa a un almuerzo, vaya al hospital, visite a un enfermo, vaya donde un hermano que ha estado pasando momentos difíciles y acompáñelo un momentico, tómese un cafecito con él y dígale: mi hermano, estoy aquí y quiero decirle que no quiero olvidarme que usted ha pasado momentos difíciles. Amén. Hay personas, hermano, que han perdido seres queridos y sus vidas han cambiado fuertemente. Qué bueno uno acercarse un día a esa persona y invítele un tintico y dígale: hermano, quiero compartir con usted este momento y decirle que recuerdo a esa persona que estuvo cerca a nosotros y quiero decirle que oro por usted. Hermano, vamos a ejercitar la bondad. Amén. Amén. Así que vamos a dejarnos usar por Dios. Dele un regalo a alguien, dele algo a alguien, una ofrenda a alguien, una hermana que usted sabe que es una hermana necesitada, regálele algo. Amén. Amén, hermanos. Creo que es muy importante eso y nos va a ayudar mucho en la vida nuestra. Amén. Porque a veces caminamos mucho en el yo, mi necesidad, mi vida, mi situación, mi problema, mi meta, mi carro, mi todo. Pero qué bueno uno pensar: y aquel que está a mi lado, y aquella persona que sufre, que tiene necesidad. Amén. También obra social, perdón. Obra social, la hermana Marta me recordaba para que recordemos la canasta familiar. Pues este mes, hermano, vamos a recoger una bonita canasta familiar que podamos regalar algunos 8 o 10 mercados en la iglesia a personas que están necesitadas. Amén. Amén, hermano. ¿Creen que podemos dejarnos usar por Dios? Claro que sí, gloria al Señor. Yo quiero invitarles, estén de pie, tengan la bondad. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a entonar un cántico que tenga que ver con la voluntad de Dios. Ese que cantaron anoche, que cantaste con Maura. Sí, lo podemos cantar. Anoche estaban cantando un cántico muy bonito y yo hoy voy a hablar sobre: permanece firme en la voluntad de Dios. Amén. Amén. Permanece firme en la voluntad de Dios. Antes de cantarlo, leamos el Salmo 143, verso 10. Salmo 143, verso 10. Amén. Salmo capítulo 143, versículo 10. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, ya nos recordaron también que tienen actividad pro templo hoy en cafetería, ¿verdad que sí? Así que péguese por allá la pasadita y colabore con todo lo de la obra de Dios. Amén. Es una bendición. Acompáñeme a leerlo, por favor. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Repita conmigo: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Digámoselo otra vez: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Amén. Vamos a entonar este cántico. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo,
Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo que tú tienes es mejor. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío.
Tu plan anhelo más que el mío. Si uno entendiera eso, hermanos, mi plan no funcionó. No sé si usted se da cuenta de eso. El plan nuestro no funcionó, pero el de Él sí. Y cuando caminamos en ese plan, la vida será otra. Siéntense, tengan la bondad, hermanos. Permanece firme en la voluntad de Dios. Amén. Amén, hermanos. Permítame decirles, todo en la vida gira alrededor de ese eje divino. Todo. La tierra tiene un eje, ¿verdad? Y la tierra, y ahí se mantiene. Y por eso el planeta Tierra no colapsa, no se estrella, no hay un gran terremoto que nos destruya todo, porque ella está sobre un eje y gira sobre ese eje. Pues déjeme decirle que todo gira sobre la voluntad de Dios. El problema no es la voluntad de Dios, el problema es si nosotros estamos dispuestos a ponernos en la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos descansar. Amén. Y es donde yo quiero invitarle esta mañana a que descansemos en la voluntad de Dios. Amén. No pongas tu fe en la fe. Hermanos, hay quienes ponen la fe en la fe, hay quienes dicen, yo sé, estoy seguro que me va a ir bien, y están poniendo la fe en la fe. Pero déjeme decirle, la fe se pone solo en Dios. Nuestra fe tiene que estar puesta en el autor de la fe, y el autor de la fe es Jesucristo. Amén. No pongas tu fe en los sueños. Son sueños. Puede que algunos se nos hacen realidad. A mí hay sueños que se me han hecho realidad, pero la gran mayoría no. Así que no pongas tu fe en tus sueños. No pongas tu fe en las visiones. La Biblia dice, los jóvenes soñarán sueños y vuestros ancianos verán visiones. Pero no pongas tu fe en las visiones. Tienes que poner tu fe en Jesucristo. Amén. Porque una visión es subjetiva, es variable. Puede ser lo que te ha venido preocupando por mucho tiempo y en una noche te la soñaste. O lo viste porque eso venía, tu mente venía inquieta y precisamente eso vino a tu mente. Coloca tu fe no en las visiones. No pongas tu fe en el hombre. Los hombres fallan y fallamos. Amén. Así que no coloques la fe en el hombre. Coloca la fe en Jesucristo. Amén. Hermano que está aquí, no pongas tu fe. Escúcheme lo que le voy a decir. No pongas tu fe en que Dios te va a bendecir en algo cuando eso algo va en contravía con la voluntad de Dios. Y yo a veces he usado una frase, y es que hay personas que quieren torcerle como el brazo a Dios. Así que Dios dice algo en su palabra, pero yo como que quiero forzar a que Dios me bendiga, aunque en lo que yo quiero que Dios me bendiga y que se haga mi voluntad está en contravía con la voluntad de Dios. Pues no te va a ir bien. Amén. Permítame decirlo, no nos va a ir bien aunque tengamos fe si obramos mal y estamos por fuera de la voluntad de Dios. No nos va a ir bien. Aunque usted tenga fe que le va a ir bien, no le va a ir bien. Aunque hayan circunstancias que parece que muestran que le esté yendo bien, no le va a ir bien. Amén. Hermanos queridos, por más fe que tengas, si Dios no acepta algo porque pienses que te va a ir bien, no te va a ir bien. Amén.
Por más fe que tengamos, si la Biblia dice algo diferente a lo que estamos haciendo, fracasaremos. Por más fe que tengamos, si hacemos algo que está en contravía con la Biblia, fracasaremos. Yo tengo fe que me va a ir bien, pero te unes en yugo desigual, te va a ir mal. Porque la Biblia lo dice. Amén. Para los que no entienden qué es yugo desigual, cuando la Biblia dice no te unas en yugo desigual, es que alguien que camina en Cristo y tiene su fe en Cristo no debe formar un hogar con alguien que no conoce de Cristo, porque van a tener muchos problemas, les va a ir mal, van a reñir, va a haber problemas. Por eso la Biblia dice, no os unáis en yugo, no os unáis en yugo desigual. Amén. Gloria a Dios. Yo tengo fe que me va a ir bien. Hay personas que tienen fe y dicen, Dios está conmigo, pero lo que están haciendo está en contravía con lo que Dios dice en su palabra. Por más que yo quiera que me vaya bien y por más fe que yo le ponga a eso, Dios no se contradice. Dios no se contradice. Casi que usted le está diciendo a Dios, Señor, hazme el favor y voltea tu palabra, yo desobedezco, pero que me vaya bien. Pues nos va a ir mal, porque estamos queriéndole torcer a Dios y nosotros los seres humanos a veces somos hasta, como dice la gente por ahí, pasados un poquito. Amén. Hermanos, hay personas que están en desobediencia, pero ellos, entre comillas, tienen fe que no les va a ir mal. Pero hermano, si estamos en desobediencia, nos va a ir mal. Amén. Aunque tengamos mucha fe, aunque usted ore mucho para que eso cambie, si estamos en la dirección incorrecta, estamos en la dirección incorrecta. Amén. Eso es bueno que todos lo entendamos. David, mire este salmo, el Salmo 143, verso 10. David le dijo a Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Yo quiero decirles algo. David reconoció lo que decía el cántico que acabamos de entonar. Mi plan falló. Mi plan falló. Hermano, David le dijo, enséñame a hacer tu voluntad. Era su oración. Nosotros no acostumbramos a orar que se haga la voluntad de Dios. Nosotros acostumbramos a orar que se haga la mía. Y cuando ya me meto allá, soy apurado para que Dios me saque. Me voy y hice hay gente que hace unas cosas. Es que Dios me mostró. No, eso lo pensaste tú, hermano. Usted poco me escucha a mí decir que Dios me dijo, que Dios me mostró. Yo no sé cómo hay pastores en muchas iglesias que se la pasan con eso. Porque uno a veces dice cosas y Dios puede decir, no, yo no te lo dije. A ti te pareció que yo te dije. Así que hay que tener cuidado, hermano. No que Dios no muestre, Dios sí muestra. No que Dios no diga, Dios sí dice. Pero yo tengo que tener cuidado cuando yo meto a Dios en lo que yo pienso. Amén. Permítame decirle, David oraba a Dios, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Y sabe por qué debemos decirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad? Porque nosotros queremos hacer la nuestra. Nosotros queremos hacer lo que nos conviene, lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos parece mejor. Pero David dijo, enséñame a hacer tu voluntad.
Amén. Luego David se lo explica a Dios y le dice, ¿por qué? Porque tú eres mi Dios. Así que le dijo David a Dios, Señor, porque yo sé que tú no te equivocas. Porque yo sé que tú no te has equivocado y todo en ti es perfecto. Y mire lo que sigue diciéndole David a Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Levánteme en la mano los que son padres aquí, ¿verdad? Cuando su niño estaba pequeño, ¿guiarlo es tan fácil o no es tan fácil? A veces usted va a pasar, le va a dar la mano a su niño y ¿qué quiere el niño? Él quiere soltarse, ¿verdad? Y no sé a cuántos de los que estamos aquí, el niño trató de soltársenos de la mano y usted tuvo que, ¿verdad? Apretarlo duro, ¿cierto? Porque guiar no es tan fácil. Y guiar a personas que tienden a ser difíciles y rebeldes no es fácil. Así que David le estaba diciendo, la oración suena muy bonita, pero David le estaba diciendo a Dios, Señor, cuando tengas que apretarme la mano, guíame a tierra de rectitud. Cuando con mi familia hemos ido a alguna parte y vamos a cruzar una vía que es peligrosa, yo normalmente, bueno, Sofía ya ha crecido, pero yo normalmente la agarro a ella y le doy la mano duro. Y otras veces a mi esposa y a Esteban le digo, tú puedes solo, pero a ella quizás o a mi esposa, porque a veces el tránsito es difícil, peligroso y no puedes vacilar. Así que quien tenga esa seguridad le da la mano y agarra y le hace sentir que la tengo agarrada de la mano y que puede estar tranquila, voy a pasar. Amén. Pues eso a veces hace Dios con usted. Porque no somos tan fáciles de sujetarnos a la voluntad de Dios. Queremos la nuestra. Y esa voluntad nuestra es la que falla. Anoche que escuché el cántico dije, ese cántico es para mañana. Cuando terminó Maura de predicar y lo cantaron, yo dije, ese es nuestra situación. Queremos hacer lo nuestro. Pues David le oraba a Dios y le dijo, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Suena bonito, no tan fácil. Cuando Dios te dé la mano, a veces te va a apretar, pero Él te pasará seguro. Lo que pasa es que Dios sí te pasará seguro al otro camino. Dios sí te pasará seguro a la otra etapa. Dios sí guiará tu camino. Pero a veces tendrá que agarrarte duro. Amén. Efesios capítulo 5, verso 17, nos invita a no ser insensatos, sino que entendidos. Vea, hermano, la palabra insensato es necio. Persona falta de sensatez, de sabiduría. ¿Ha visto usted personas que son insensatas? Usted hay personas que le dicen, vea, por aquí, por acá que es mejor. No se meta en ese camino y no, yo sí soy capaz. Pues esos son los insensatos. Y hermano, la Biblia nos dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermano, no hagamos lo que nos parece, seamos sabios. Amén. Deje la insensatez para la gente no normal, pero usted y yo, hermano, si ya sabemos lo que sucede, ¿por qué vamos a insistir? No insista, haga la voluntad de Dios. Puede que cueste, pero vas a la fija, vas seguro, no sufrirás, llorarás menos,
Amén. La Biblia nos dice en Juan 7:17, hermanos, conocer la voluntad. Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Permítame decirle, hermano, lo que nos está diciendo el escritor es la importancia de nosotros hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermano, nos va a guiar hacia una fe y una convicción y una doctrina correcta. Amén. Así que Juan escribe, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ve, hermano, el que camina en la voluntad de Dios, él sabe si lo que va a hacer, lo que va a emprender o lo que le están diciendo está en contravía. Pero cuando yo estoy en la dirección y en la voluntad de Dios, amén. Efesios capítulo 6, versículo 6. Efesios 6, 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Lo más grande que existe. Mire, el propósito más grande que usted pueda alcanzar es hacer la voluntad de Dios. Ese es el propósito más grande. Amén. No son los triunfos, es que triunfé, pero si triunfas materialmente y no hiciste la voluntad de Dios, fracasaste. ¿Lo entiende? Hermanos, es importante que nosotros entendamos lo que es la voluntad de Dios y permanecer en ella, aunque no siempre la voluntad de Dios sea la mía. Amén. Y le voy a decir algo, hermano, muchas veces la voluntad de Dios está en contravía con la mía. Solo aquellos que se acercan a Dios y estrechan su relación con Dios podrán entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Aunque no sea lo que yo quiero. Y hermano, un cristiano que aprende a hacer la voluntad de Dios es un cristiano que madura, que ha madurado. Nosotros queremos ir, venir, hacer, pero por lo que queremos nosotros. Siempre yo, mi vida, mi economía, mi familia, mi trabajo, me va a ir mejor, voy a ganar más, voy a lograr aquello, pero siempre, pero nunca normalmente nos detenemos a decir la voluntad de Dios. Y eso es lo que necesitamos nosotros entender. Permítame decirle, hermano, si desobedecemos, aunque tengamos fe, estamos en problemas. Recuerden la historia de Jonás, ¿verdad que sí? Dios llamó a Jonás y le dijo, ve y predica a Nínive, ¿verdad que sí? Pero Jonás, ¿qué hizo? Compró un tiquetico y se fue para Tarsis, ¿verdad que sí? Y Dios le había dicho que era para dónde. Se subió a un bote. ¿Y saben qué pasó? Dios lo bajó del bote. A Jonás, Dios lo bajó del bote. Y hermano, si hacemos cosas que van en contravía, Dios nos baja del bote. Puede que usted haya comprado el tiquete.
Puede que ya esté ahí bien cómodo en el bote. ¿Cómo iba Jonás, que hasta dormido iba? El hombre dijo, la hice. Jonás dijo, la hice. Mire cómo voy. Pero cuando más cómodo iba y tranquilo, ese mar empezó a enojarse. Y Dios dijo, hora de que lo bajen del bote. Y lo bajó del bote. Bajó. Hay cosas que, perdón, que algunos de nosotros queremos encasillar en la voluntad de Dios porque aparentemente nos salen. Y hermanos, a esto los cristianos debemos de prestarle mucha atención. Imagínese usted a Jonás diciendo, yo creo que es la voluntad de Dios que no vaya a Nínive, porque fui a comprar el tiquete y me lo dieron barato. Usted no ha escuchado que nosotros damos esos testimonios, aunque estamos en contravía en la voluntad de Dios. Pues no, vea, el tiquete, yo creo que es la voluntad de Dios. El tiquete fue barato. Yo no tenía plata y me la prestaron. Y uno dice, la voluntad de Dios, pastor. Sí, me la prestaron todo. ¿Sabe? Me vendieron el tiquete ya tarde y fuera de tiempo, cuando a nadie se lo venden. Así va Jonás. Jonás iba, mejor dicho, mire, me vendieron el tiquete, el barco está cómodo, tengo donde dormir, me acuesto a dormir, todo va bien. Iba en la voluntad de él y no en la de Dios, y Dios lo bajó del bote. Hermanos queridos, nosotros no podemos forzar la voluntad de Dios. Y le voy a decir, en usted y en mí hay que prestar atención, porque cuando usted y yo le entregamos la vida a Dios, le entregamos el control sobre nuestra vida, el dominio. Yo le entregué las llaves de mi vida a Dios y le dije, conduce tú, conduce mi vida. Cuando usted fue bautizado en ese nombre, hermano, no es que fue allá usted solo al mar y le dijo al pastor, bautíceme, y quedó ahí nomás. No, hermano, ese día sobre usted se invocó el nombre más sublime que existe. Ante ese nombre, se dobla toda rodilla de los que están en los cielos. Usted y yo debemos de prestarle atención a la importancia de ese nombre. Usted se imagina la fuerza que tiene un ángel y el poder que tiene un ángel. ¿Cuántos hombres mató un ángel del ejército de los asirios? Uno solo. 185,000 hombres, un solo ángel. Pero cuando escuchan ese nombre, el nombre de Jesús, se tienen que doblegar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Este nombre es muy grande, hermano, y fue invocado sobre usted. Pero me lo dijo en 2 segundos el pastor, te bautizo en el nombre de Jesús. Sí, pero no se necesita más. Ese día, hermano, usted quedó y colocó su vida en las manos y en la guianza de Dios. Usted le entregó las llaves de su vida a Dios. Aleluya. Amén. Pero eso implica dejarnos llevar de Él y de su voluntad. Y es que el que no lo haga le va a ir mal. Amigos que están aquí, y yo les invito, entréguenle la vida a Dios. Este mundo, lo que le espera, Dios nos guarde. Esta mañana la hermana Rosmali nos predicaba un tema bonito acerca de ser defensores de la fe. Y nos hablaba del peligro de una generación que se levante que no conozca a Dios. ¿Y usted se imagina eso? ¿Se imagina eso?
Si hoy que todavía tenemos principios y muchos gobernantes son todavía cristianos, algunos de ellos, y algunos de ellos todavía respetan las leyes y las constituciones de los países fueron hechas apoyadas en la Biblia. La constitución de la mayoría de los países. Usted ve la bandera, el escudo de Colombia dice libertad y orden. Eso está porque viene desde los principios bíblicos. Dice Dios y patria, ¿verdad? Porque los países fundamentaron o fundaron sus constituciones en la palabra de Dios. ¿Usted se imagina una sociedad que llegue a crecer donde no haya un temor a Dios y un conocimiento de Dios y caminar en la voluntad de Dios? Hermano, esto se pierde pero muy lejos. Así que camine en la voluntad de Dios. Pero cuando caminas en la voluntad de Dios, o al menos le entregaste la dirección a Él, Él te va a dar la mano y a veces te va a llevar con fuercita. Y si usted es de los más duros de obedecer, le van a hacer más durito todavía. Porque hay gente que le cuesta obedecer. ¿Y qué hacen con el que le cuesta obedecer? Pues lo aprietan más durito, ¿verdad? ¿No ha visto la gente que se cree muy fuerte y desafía la autoridad? Pues puede que uno no pueda con él, pero le mandan 2. Y si 2 no pueden, le ponen 3. Y si 3 no pueden, le ponen 4. Pero que lo doblegan, lo doblegan. Hermano, nosotros necesitamos entender esto. Nosotros a veces queremos forzar a Dios. Amén. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, y se fue a Tarsis. Pues hizo su voluntad y no la de Dios. ¿Dónde terminó Jonás al fin de cuentas? Viviendo la experiencia de estar dentro del vientre de un pez. Esos días ahí yo no creo que hayan sido nada gratos. Para nada gratos. Pues tanto que se humilló a Dios. Y cualquiera, imagínese uno allá, encerrado, metido allá. Imagínese cómo sería eso adentro. Pidió misericordia y tuvo que, ¿a dónde lo soltaron? En Nínive. Se subió al bote equivocado, lo mandaron en el que iba para Nínive. Lo mandaron en el que iba para Nínive, pero no terminó haciendo su voluntad, sino la de Dios. Qué bueno que entendamos eso. Abraham hizo algo parecido. El padre de la fe, así es conocido Abraham, el padre de la fe. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será como la arena del mar. Así que Dios lo dijo, ¿qué tenía que hacer Abraham? Señor, pero es que soy un anciano. Señor, y mi esposa ya es una señora grande. Y ahora te voy a dar un hijo. Pero Dios hace su voluntad y nosotros queremos hacer la nuestra. Pasaron ¿cuántos años? Cerca de 25 años. Y nada que quedaba en estado Sara. Así que Abraham dijo, aquí no hay de otra. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a echarle una manito a Dios. Dígame la verdad, ¿cuántos le han echado una manito a Dios? Yo creo que casi todos lo hemos hecho. Uno como que cuando a alguien no le sale, algo no le sale, usted le quiere echar la manito a Dios. ¿Verdad? Pues Abraham le echó la manito a Dios y dijo, bueno, Dios nos va a dar un hijo. ¿Cómo? Ya. Sara tiene una sierva y en ese tiempo era lícito hacer eso. Pero Dios no dijo que se hiciera así.
Así que Sara le dijo a Abraham: hey, mira, la promesa está dada, la sierva está ahí, yo ya la tengo cuadrada, ella ya, estamos listos ya, ella nace el bebé y yo lo recibo y queda nuestro, y se cumplió la promesa. Y efectivamente lo hicieron así. 4000 años después todavía tienen problemas. Porque a veces queremos ayudarle a Dios. Hermano, Dios no necesita ni su ayuda ni la mía. Tenemos que hacer lo que Él dice, eso hay que hacerlo. Pero hermano, el mundo no, mire, el mundo no va a estar mejor porque usted le ayude a Dios o no le ayude. Usted debe hacer lo que Dios le mandó. Amén. El mundo no va a cambiar porque yo sea mejor. No, Dios sabe y Él tiene el control de todo. Pero yo debo de hacer lo que Él me dice. Eso sí debo de hacerlo. Yo debo de hacer lo que Dios dice. Pues Abraham le quiso dar una mano a Dios y fracasó. Cometieron muchos errores y al día de hoy todavía hay problemas de eso. Escúcheme esto. Si obedeces, aunque te esté yendo mal y no parezca haber una solución, te irá bien. Le repito eso. Si obedecemos, aunque aparentemente nos esté yendo mal y no veamos una solución, nos va a ir bien. Amén. Job, mire la confianza de Job, hermano. A nadie le estaba yendo más mal que a Job. Y mire la sabiduría de Dios. La verdad es que uno escucha, sí, acaba de temblar en Turquía y una tragedia, las lágrimas, las guerras, sí. Pero hermano, es que Job fueron como que la reunieron todas. Como que reunieron todo donde le puede doler a un hombre. Le tocaron la familia, le tocaron las hijas, los hijos, le tocaron el bolsillo. Sí, la hermana dijo bien, el bolsillo, porque a los hombres les duele que le toquen el bolsillo. Las mujeres son más generosas. No se asusten por eso. Le tocaron donde le dolía, ahí el bolsillo, la finca, los ganados, la riqueza, los criados, le tocaron el poder que tenía y luego la salud. Pero mire cuando alguien empieza a caminar en la voluntad de Dios. Job dijo, bueno, todo esto lo tengo. No se estaba riendo, pero él dijo, pero no maldigo a Dios. Yo estoy en la voluntad de Dios. Aunque se mueran los hijos, aunque se mueran los criados, aunque se pierda la finca, aunque se pierdan los negocios, yo estoy en la voluntad de Dios. Y Job dijo, y aunque Dios me matare, en Él voy a esperar. Wow. Mire lo que es la voluntad de Dios. Job dijo, y aunque Dios venga y me dice que te voy a matar, me coloco en sus manos. Porque sé que en su voluntad, aunque Él me quite la vida, me va a ir bien. Amén. Hermanos, eso es importante entenderlo. Si la Biblia dice que las cosas a los que aman a Dios les van a ayudar a bien, pero eso sí, no todas las locuras que hacemos, los que caminan en el propósito de Dios. Porque a veces los cristianos no dicen el versículo completo.
Decimos, no, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien y hacemos unas cosas. No, 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 no todo lo que hacemos, pero que está caminado en el propósito de Dios. Amén. Nos ayudará bien. Hermano, si camino en esa dirección, me va a ir bien. Aunque me enferme, aunque tenga problemas, aunque se pierda el trabajo, aunque se pierda el negocio, pero si voy en la voluntad de Dios, pero si estás en contravía, hermano, estamos en problemas. Noé le creyó a Dios y permítame decirle, la voluntad de Dios tiene que ver, para yo hacer la voluntad de Dios tengo que ejercitar mi fe. Y la fe bíblica es creer en su palabra. Escúcheme en esto. La fe en Dios es creer en su palabra independientemente de los resultados. Amén. No me está yendo bien, pero yo le estoy creyendo a Él, estoy haciendo lo que Él dijo. Yo estoy buscando a Dios y estoy haciendo lo que tengo que hacer y no me está yendo bien económicamente, pero estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén. Téngale miedo cuando a usted le esté yendo bien, pero está haciendo algo diferente a la voluntad de Dios. Téngale miedo si usted hoy le va bien económicamente en el trabajo, pero no viene al culto. Le digo, préstele atención. Pero me fue bien. Sí, pero no estás en la voluntad de Dios. Y cuando yo no esté en la voluntad de Dios, estoy en problemas. Pero me fue bien y con esa plata compré, hice. Pero te subiste en una nave para Tarsis. Así que de esa nave te bajan. De ese bote, tarde que temprano nos bajan. La fe en Dios es creer en su palabra independientemente de los resultados. Es creer en su palabra aunque no entendamos. Y hermano querido, no se preocupe por entender a Dios, que usted no lo va a entender. Termina loco y quedó en el mismo lugar. No, yo no puedo entender a Dios. Y alguna vez les ponía el ejemplo del perrito, los que tenemos una mascota. Usted le lleva al veterinario y el veterinario saca una jeringa grande y va y le pone una tamaño dosis a un perrito y ese perrito dice, oigan a este, que usted me quiere, ¿cómo me va a decir que me quiere? Si me lleva donde un señor que no me gusta y hasta usted le paga para que me chuse. No entiendo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el perrito no tiene su idioma. Y por más que usted se lo explique, el perrito no entiende. Por más que usted quiera entender a Dios, nunca lo vamos a entender. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque yo no la entienda, hermanos. Amén. Mire lo que es creerle a Dios y hacer la voluntad de Dios. Dios le dijo a Noé, haga un arca. Va a llover, Noé, va a llover. Hágame esta. Va a llover, Noé. Ok. Y empezó Noé a hacer un arca. Pero hágame esa. Noé no sabía que era llover. Nunca había visto llover. Nunca había visto que cayera agua sobre la tierra. No llovía en ese tiempo. Y hágame esta. Y pasaron un año, 5 años y haga el arca, 10 años y dele, 50. Y la gente riéndose. Está loco. Lleva 50 años haciendo esa locura este hombre. Que va a llover y el cielo más azul que nunca. 100 años. Imagínense. Pero Noé dijo, él lo dijo, yo hago su voluntad.
Dios dijo que iba a llover y Noé le creyó a Dios. Hermano que está aquí en esta mañana, no porque pase un día, ni un mes, ni un año, ni 5, ni 10, hermano, créale a Dios y su voluntad. No la cambiemos ni le torzamos el brazo a Dios. Noé hizo el arca, pero se salvó en esa arca ¿quién? Él, su esposa, sus hijos, su familia, y salvó toda la generación de animales. Y los que no se salvaron ahí fue porque no quisieron. ¿Entienden lo que es la voluntad de Dios? Puede que usted se tarde muchos años, pero verá el resultado de ella. Puede que pasen años y las cosas no vayan bien. Puede que no veas solución ni respuesta, pero te darás cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque no sea con la persona que yo quiero casarme. A veces usted querrá algo o alguien y Dios dice, por ahí no. Pero la mía es la buena y yo sé por qué te lo digo. Pero la tuya, mañana tendrás problemas. Hermano querido, es importante entender la voluntad de Dios. Y vuelvo y le digo, no entienda a Dios porque usted no va a entender a Dios. Entender a Dios es tan difícil que cuando se mire al espejo diga, no entiendo a Dios. Vea, es tan difícil entender a Dios que cuando usted se mire hoy y cuando llegue a casa uno llega y se pega la miradita por el espejo, ¿verdad? Cierto que sí, las damas pasan lo primero por ese espejito ahí, ¿cierto? Merikel, ¿verdad? Espejito, espejito. Pues eso. Pues cuando miren el espejo y quiere entender a Dios, diga, no te entiendo, Dios, y no me voy a preocupar por entenderte. Porque no entiendo por qué te fijaste en mí. Para desagradecidos, nosotros. Si fuéramos agradecidos, hermanos, no nos perderíamos culto. No dejaríamos de adorar a Dios. Caminaríamos por la calle como locos saltando de la alegría. Soy cristiano, soy hijo de Dios, soy... No, pero uno no camina así por la calle. No, antes la gente sí puede esconder la Biblia, ¿verdad? Y a veces lo último que da cuenta la gente es que uno es cristiano. Pero si usted quiere entender a Dios, cuando se mire en el espejo va a decir, la verdad es que no entiendo a Dios, porque yo no hubiera perdonado a este personaje. Y yo no le hubiera bendecido a este personaje, a usted mismo. De verdad, hermano, uno tiene que decir, no, es que yo no soy el que Dios espera ni el que Dios quiere. Amén. Hermano, fe es creer sin ver. Amén. Fe es creer sin ver. Hacer la voluntad de Dios es obedecer. Aunque yo no lo entienda, pero Él lo dijo, yo la voy a hacer. Amén. Amén. El libro de Hebreos capítulo 11 nos deja ver, hermanos, grandes resultados de la fe. Pero si usted revisa ese libro, ese capítulo, va a encontrar que esos personajes de Hebreos 11, su fe fue muy grande, pero fue una fe puesta en lo que el Señor les había dicho. Le voy a explicar. Hebreos dice que Abraham creyó a Dios y salió de Ur de los Caldeos, pero él no hizo lo que le pareció. ¿Él por qué salió de Ur de los Caldeos? Porque Dios le dijo, vete de Ur de los Caldeos. Amén. No porque le pareció. Cuando Moisés descendió a Egipto, Dios le dijo que descendiera a Egipto. Y cuando salió de Egipto, Dios le dijo que saliera de Egipto. Amén. Eso quiere decir, lo hizo cuando Dios se lo determinó, no cuando a él le pareció.
No es que me voy de esta esclavitud que hay en Egipto. No, Dios dijo, es la hora. Ni antes ni después. Amén. Y cuando salió así, Dios lo guió por el desierto. Tranquilo, Moisés, mi presencia va a ir contigo. Pero hermano, la presencia de Dios va a ir con usted cuando usted haga la voluntad de Dios. No me diga que la voluntad de Dios es que usted sea una parte donde ni iglesia hay, ni culto hay, ni puede volver a culto. ¿Y le va a ir bien? No le va a ir bien. No le va a ir bien. No me diga que la voluntad de Dios es irse a un lugar donde usted no se puede congregar. Le va a ir mal. Y yo era apenas un muchacho soñador y anhelando salir adelante en la vida. Estaba como por mis 17 años, casi 18 años. Y alguien me dijo, vámonos para Estados Unidos. Ahí está todo listo, podemos irnos para allá y nos va a ir bien. ¿Sabe qué se me vino a mí a la mente y no me dejó irme? Que yo dije, ¿y a dónde me voy a congregar? ¿Y a dónde voy a ir a culto? ¿Y a dónde voy a buscar a Dios? ¿Y qué tan lejos me queda? ¿Y qué facilidad tengo? Y alguien me dijo, no, ahí hay mucho, pero no, hay iglesias que quedan lejísimos. Y dije, no es mi lugar. Voy a devolverme. Voy a fracasar. No me va a ir bien. Pues hermano, Dios me ha dejado ir a Estados Unidos una cantidad de veces. Pero no me fui cuando quise irme por mi voluntad, pero se me vino a la mente, ¿y cómo me voy a congregar? Porque la Biblia dice, no dejen de congregarse. Hermano, eso no se lo inventó el pastor. A usted le puede parecer que venir a culto, no venir a culto es lo mismo, o que de vez en cuando. No, ¿sabe qué dice la Biblia? No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más aún cuando aquel día está cerca. El que yo de vez en cuando tengo, esa es tu voluntad, la de Él es otra. Y vuelvo y le digo, yo estoy en culto desde niño. Y mi niña me decía cuando pequeña, tanta culteadera. Y manteníamos de culto en culto. Hasta de vacaciones. Y yo voy de vacaciones y paso por la iglesia. Y yo le digo a la familia, hey, pero va a empezar el culto. Y como con ganas de entrarme, y ellos, pero viniste a descansar un poquito. Porque uno quiere, pero es que aquí hay algo que dice, no dejes de congregarte, así te sientas tranquilo. Cuidado, la voluntad de Dios es distinta a la mía. Y hermano, a esto hay que prestarle atención. Abraham salió de Ur porque Dios se lo dijo. Moisés salió de Egipto porque Dios se lo dijo. Y déjeme decirle, y Noé hizo el arca, aunque tardó 100 y pico de años para que lloviese, pero era la voluntad de Dios. Haga un arca. Señor, pero mire, que eso nunca, Señor, llevo 20 años y haga el arca. No ha llovido, haga el arca. El Señor, ¿y usted qué? Y yo aquí dándole, haga el arca, es mi voluntad y punto. Eso suena duro, pero es así, hermanos. Caminemos en la voluntad de Dios. Nuestra fe nos mantendrá firmes siempre y cuando estemos en su voluntad. Escúcheme esto, hermano. No es que usted va a estar firme porque tenga fe. Usted puede tener mucha fe, pero si está caminando en contravía a la voluntad de Dios, no va a servir la fe. Amén. La fe sí mueve montañas, pero cuando esté en la voluntad de Dios. No porque usted diga que porque quiero echarme esta montaña, que es que quiero hacerme aquí el parque que yo quiero para yo descansar y entonces se va a mover la montaña. No, cuando esté en la voluntad de Dios, la fe moverá montes, hará prodigios, hará cosas grandes,
maravillosas, pero en la voluntad de Dios, hermanos queridos. Amén. Amén. Israel nunca ganó una guerra cuando no era la voluntad de Dios. Y las ganó todas en la voluntad de Dios. ¿Entiende la diferencia? Nunca ganó una guerra cuando se fue en contravía con la voluntad de Dios. Pero las ganó todas cuando hizo la voluntad de Dios. Quiere que gane las guerras. Usted quiere triunfar en la vida con sus hijos, su familia, tener un mañana mejor, un futuro mejor, una vida en Dios. Haga la voluntad de Dios. Y cuando hagamos la voluntad de Dios, nos irá bien. Gloria al nombre de Jesús. Otra vez, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Vea, Adán y Eva, Dios dijo: de estos millones de árboles que hay aquí, pueden comer. Solo hay un árbol que no me lo tocan. Y los dos pusieron la mirada en el árbol y terminaron echándole mano de ese árbol. Hicieron las cosas en contravía de la voluntad de Dios. Y cuando eso hacemos, nos va a ir mal. Yo quiero, hermano, decirle, si queremos permanecer, hagamos la voluntad de Dios. Dios le dijo a Sansón: cuando vayas a escoger tu esposa, escógela dentro de las hijas de Israel. Eso lo sabía todo israelita. Todo israelita. Pero le apareció una filistea bonita. Porque si fuera feita no se la hubieran mandado. Era bonita. Pero Dios dijo: no. No. Y a él le pareció que él podía jugar con ella. Y jugó. Y lo hizo una vez. Y lo hizo otra vez. Y lo hizo otra vez. Pero el hombre que lo tuvo todo, lo perdió todo. Era Sansón, un juez de Israel. Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Nazareo para Dios, con una fuerza increíble, con unos talentos increíbles, pero se fue en contravía de la voluntad de Dios. Y cuando yo me vaya en contravía de la voluntad de Dios, hermano, terminaré como Sansón. Por eso nos dejaron esa historia ahí. Quizás de las historias más tristes de la Biblia es la de Sansón. Porque un hombre con tanta fuerza, con tanto futuro, puesto por Dios para liderar esa nación, para ser el hombre que se llevara las glorias. ¿Y quién venció a los filisteos? Sansón. ¿Y quién quemó los cultivos de los filisteos? Sansón. ¿Y quién arrancó las puertas de los filisteos? Sansón. Imagínense, eso era Sansón por aquí, Sansón por allá. Sansón sí robó prensa. Eso le gusta a la gente. ¿Cómo? Hablan de allí, por allí de mí, allá. Si alguien era famoso era Sansón. Pues terminó en una cárcel, trabajando con los caballos. Terminó ciego, le sacaron los ojos, y los últimos momentos de su vida todo mundo lo paró en un estadio grande y se burlaban de Sansón. ¿Sabe por qué no murió sin gloria? Porque el Dios de la misericordia lo restauró antes de que muriese. Porque el Dios de la misericordia se acordó de Sansón y le dijo: te voy a dar una victoria, la última. Pero cometiste locuras, hiciste tu voluntad. Mi voluntad contigo era otra. Mire, mi hermano,
no emprendamos caminos a la carrera. Es que me va a ir mejor. No lo hagas porque te vaya mejor. Es que no es por ti. Si Dios dice no os separéis el uno del otro, que me voy a ir a un viaje y cuando mandas por tu esposa, ni sé. Un cristiano no puede decir eso. De seguro va a fracasar. Porque estás haciendo tu voluntad y no la de Dios. Yo quiero terminar en esta mañana, hermano. Yo quiero decirle, no se salga de la voluntad de Dios. Usted está aquí por la voluntad de Dios. Camine bien aquí por la voluntad de Dios. Amigos, tomen una decisión con Dios. No sé por qué hay personas que se esperan tanto tiempo para arreglar su vida con Dios. Desde el primer día que Dios por alguna razón se cruzó en tu camino, se fijó en ti y quiere hacer su voluntad contigo. Pero tú estás resistiendo la voluntad de Dios. No la resistas. Todos los que se salieron de la voluntad de Dios fracasaron. Yo quiero en esta hora terminar diciéndole, para permanecer firme en la voluntad de Dios hay que orientarnos por su palabra. Conocer la Biblia y no vivirla es no entenderla. La voluntad de Dios es que nos apartemos del pecado. Eso es bueno que lo entendamos. La voluntad de Dios es una vida de gratitud a Él y los agradecidos son diferentes. La voluntad de Dios es que andemos en rectitud. Y concluyo, usted puede estar en calma y en paz en medio de la persecución siempre que se encuentre en la voluntad de Dios. Pero puede ser una persona infeliz y derrotada en medio de las aclamaciones si está fuera de la voluntad de Dios. Le digo algo más. Usted puede tener paz en su corazón con pocas cosas, con escasez y pobreza, si se encuentra la voluntad de Dios. Pero usted puede ser infeliz con muchas cosas si está fuera de la voluntad de Dios. Amén. Le digo algo más. Usted puede tener gozo en la oscuridad si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede ser un desdichado con riquezas y fama si está fuera de la voluntad de Dios. Así que no piense que la plata, ni la fama, ni la riqueza, ni la comodidad puede tener eso, pero si estamos fuera de la voluntad de Dios, seremos desdichados hoy y siempre. Amén. Usted puede ser, escúchelo de otra manera, usted puede ser feliz en el sufrimiento si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede tener agonía con buena salud si está fuera de la voluntad de Dios. Usted puede estar contento en la pobreza si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede ser desdichado en la riqueza si está fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Estén de pie, tengan la bondad. Yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿estamos caminando en la voluntad de Dios? Quédese en la voluntad de Dios. No se mueva. Haga como Dios dice. Te va a costar un poquito más, sí, pero vas a ser afortunado. Vas a ser feliz. Yo no sé si usted en esta mañana necesite a Dios decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad, no la mía. Hay cosas que a mí me parecen, pero no sé si a ti te parecen, Dios. Hay cosas que yo quiero, pero quiero estar seguro que tú las quieres. Hay cosas que yo quiero emprender, pero quiero estar seguro que tú quieres. Tengo una meta en la vida, pero quiero estar seguro, Dios, que vas conmigo.
Por eso Moisés le dijo, si tu presencia, si no voy a ir en tu presencia, no voy en tu voluntad, entonces prefiero no ir. ¿Por qué no me acompaña a decirle a Dios esta mañana, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía, Dios, no lo que a mí me parezca, ni me plazca, ni deseo, ni lo que más ganancia me va a dar, ni porque voy a estar más cerquita de mis amigos o mis compañeros. No, haz la voluntad de Dios y esa te guiará bien. Haz la voluntad de Dios y triunfarás. No sé quién quiera levantar sus manos y decirle a Dios, quiero hacer tu voluntad. Antes de emprender un camino, no lo empieces, asegúrate de la voluntad de Dios. Antes de empezar una relación, asegúrate de la voluntad de Dios. Antes de empezar un proyecto, asegúrate de la voluntad de Dios. Y entonces no fracasaremos, no nos irá mal, no tendremos tantos problemas. Pero si es la voluntad de Dios, empréndelo, aunque te tardes, aunque sufras, aunque te parezca difícil. Señor, Tu voluntad hacen ellos. Señor, Mi corazón te lo entrego. quiero hacer tu voluntad. En amor Hermano, si usted quiere venir a orar, venga. Si quiere venir a este altar, de ti, si usted tiene un proyecto y quiere hablarlo con Dios, quiero aprender pase y vuelva a la presencia de Dios. escucharte. Si usted tiene miedos, temores, venga. Quiero Dígale, Dios, estoy en saber tus manos, que es Dios. amarte. Yo quiero hacer tu voluntad, Dios, Yo saciarme no la mía. en ¿Para qué dinero si puedo ser infeliz con él? Si no estoy en la voluntad de Dios. ¿Para qué grandes riquezas, lujos y comodidades si no estoy en la voluntad de Dios? Es mejor algo menos, pero en Dios, donde Dios te bendice, donde Dios te usa, donde Dios te guarda. Dios, Dios, aquí estamos. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, Dios, Tu enséñame. voluntad hacen ellos. Mi corazón Enséñame a hacer tu voluntad, te dígaselo, hermano. entrego en amor Enséñame a hacer tu voluntad, Dios. de ti. Enséñame a hacer tu Quiero voluntad, Dios. aprender a escucharte. Quiero saber que es amarte Señor, enséñanos. de tu verdad. Yo Enséñanos, Dios, saciarme enséñanos. en amor Tu voluntad, Dios, tu voluntad en nuestra vida. Señor, tu voluntad. Presencia, Dios, ayúdanos a hacer tu voluntad. haz de mí un hombre nuevo. Cámbiame, Señor, tu voluntad. renuévame, En ella nos deleitamos. enamórame.
Dios, tu voluntad. Tu voluntad quiero hacerla, Esperar en ti. Dios. Quiero hacerla, Dios. Dice que es. Mi Dios. mente dice no. Enséñanos. No es posible. Hermanos, si terminas este mes permaneciendo en la voluntad de Dios y le dices a Dios, quiero hacerla, aunque me cueste, te va a ir bien. Te va a ir bien. Y Aunque haya que esperar, pacientemente, pero haz la voluntad de aunque Dios. la duda me atormente, yo no confío con la mente. Los hijos de Dios Lo hago con el corazón. le hemos entregado el control de todo a Él. En la tormenta, Aleluya. aunque tardare tu respuesta, Yo confiaré. confiaré en tu providencia. Dios, Tú ayúdame. siempre tienes el control. Tú tienes el control, Dios, dígaselo. Esperar en ti, A veces no es fácil, difícil sé que es. pero es lo mejor. Mi mente dice no, Es lo no mejor. es posible. Te irá bien. Pero mi corazón Aleluya. confiado está en ti. Oh Dios, Tú oh Dios. siempre has sido fiel. Oh te has Dios. sostenido. Y esperaré, Dios. Esperaré, Dios. Pacientemente, Oh Dios. aunque la duda me atormente, Ayúdame, yo no Dios. confío con la mente. Ayúdame, Lo hago Dios. con el corazón. En tu Y voluntad, Señor. esperaré En en tu la voluntad. tormenta, aunque tardare tu respuesta, Oh, yo Dios. confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Él tiene Y el control. esperaré pacientemente, aunque la duda me Ayúdanos a esperar, atormente, Dios. yo no confío con la mente, lo hago con el Ayúdanos a corazón y esperaré. Dios, En la ayúdanos. tormenta, Ayúdanos, Dios. aunque tardare tu respuesta, Ayúdanos, yo Dios. confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Ayúdanos, Dios. Tú siempre tienes el control. Siempre, siempre. Siempre tienes el control. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios, hermano. Y dígale a Dios, Señor, quiero hacer tu voluntad. Hermano, no la suya ni la mía, la de Dios. Y lo que Dios dice, hagámoslo, porque nos va a ir bien. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar por la hermana Francis, que está de cumpleaños. Amén. Vamos a desde ya orar por usted. Gloria a Dios. Vamos a orar por Verónica Gómez. También nos han pedido oración aquí por ella. Y vamos a orar a Dios. Que Dios obre. El hermano Hernando también nos pidió oración. Va a viajar. Que Dios lo guarde. Recuerden estar orando por el esposo de la hermana Gregoria, por la hermana Lisette, la esposa del hermano Jefferson. Dios conoce. Y todas las peticiones. La hermana Angie también está enferma. El hermano Rufo también. Bueno, todos los que estén en estas situaciones.
Levante sus manos. Dígale: Dios, tu voluntad. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios eterno, gracias. Nos ha regalado un mes donde hemos podido hablar de permanecer. Nos ha regalado un mes donde hemos ejercitado el perdón, Dios. Ayúdanos que esto no pase, Señor, sin un efecto en nuestra vida. Ayúdanos a permanecer defendiendo la fe. Ayúdanos a permanecer, Señor, teniendo claro la importancia, Dios, de permanecer en tu voluntad. Oh Dios, ayúdanos, Padre Santo. Mis hermanos que están enfermos, necesitados, los amigos por quienes piden oración, la señora Verónica Gómez, todos los hermanos que hemos mencionado, sus familiares, Dios, ayúdales. Te ruego, Dios eterno, por mi hermana Francis, Señor, bendícela, ayúdala, guárdala, dirígela, bendice su vida en todo, Dios. Tú eres bueno y conoces sus necesidades. Ayúdale, Dios eterno, te lo pido. Bendice tu iglesia, Señor. Amén.